¿A partir de qué fecha empezaba la inscripción o era posible la inscripción en materias? ¿Alguien sabe? El 19. 19 de abril, de Sí, marzo. sí, hasta el 30 creo. Mm. Bueno, todavía no vamos a poder tener algún listado entonces de selección de alumnos. Es importante que todos los alumnos estén en condiciones para inscribirse y para cursar, ¿no? Bueno, eso ya vamos a hablar, ¿no? Sí. ¿Cuántos más o menos son los inscritos o los que quieren hacer la materia? Estoy viendo. A ver. 47 tengo yo. Me figuran 47. Son pocos todavía. Y bueno, si quiere podemos empezar a ir charlando. Bueno, buenas tardes a todos. Este, bueno, ya en la medida que se vayan incorporando, veo de ir admitiéndolo desde aquí. Como les decía, a mí me figuran 47 según el grupo que estaban anotando en el formulario. Y acá creo que somos 41. Bueno, antes que nada, me presento, yo soy el ingeniero Sebastián Chico, junto acá con el ingeniero Villalba y el ingeniero Pablo Sosa, que veo que no pudo conectarse. Vamos a tener a cargo el dictado de las materias de instalaciones industriales. ¿Sí? Este, la materia, por ahí si no la por ahí han sentido nombrar, una materia un poquito larga, normalmente, hipotéticamente la tenemos dividida en una parte que en calor, vemos lo que es la parte todo instalaciones de calor, y otra parte que vendría a ser la parte de instalaciones de frío. ¿Sí? La materia, bueno, normalmente son 6 horas semanales, de dos clases cada una, de 3 horas. Nosotros ahora, por una cuestión de la pandemia y por la forma en que estamos dando la clase en forma virtual, que se pone por ahí un poco medio monótono y aburrido, eh, lo estamos haciendo un poquito en menos tiempo. Eh, las clases van a ser la teoría, vamos a tener los días martes de 3 de la tarde a 5, de 15 a 17, 17:30. Y bueno, la práctica que van a ver con el ingeniero Villalba también. eh, no sé usted, ingeniero, cómo... Y básicamente va a ser los viernes a las 10 de la mañana, ¿no? En ese horario comenzaría la clase, los viernes a las 10. 10 de la mañana hasta las 2:30, 3, Sí, sí, 2:30. 2:30. Eh, bueno, nosotros tenemos creado también un aula virtual, ¿sí?
en donde en ellas tenemos puesto, por supuesto, algunas recomendaciones o algunas pautas o requisitos, si se quiere, para el cursado de la materia, que ustedes ya la saben, pero que muchas veces para evitar después inconvenientes o malos entendidos, lo tenemos puesto también ahí en la página. Yo sé que más ahora, digamos, muchos de ustedes quieren aprovechar más el tiempo, pero bueno, hay que cumplir con los requisitos de la universidad, es decir, no podemos o no admitimos nosotros que cursen alguna materia, o esta materia en particular, instalaciones, si no están en condiciones. ¿Sí? Profesor, disculpe, Sí, ¿nos sí. puede decir la clave de matriculación? Sí, eso les voy a pasar yo después. Ahí en el grupo de WhatsApp, yo les voy a pasar para que ustedes se matriculen, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Esa clave ya en función de lo que hoy tengamos registrado, ya el ingeniero le va a ir pasando la clave para que ustedes puedan acceder. Como les decía, ahí van a tener el programa de la materia, estas pautas, requisitos para el cursado, y van a tener también cada uno de los temas, ¿sí? En teoría, para que ustedes puedan bajar desde la página, desde el aula virtual, y poder estudiar desde ahí. Así también, cada uno de los prácticos que se vayan a desarrollar van a estar también subidos en la página. Ya después el ingeniero Villalba le comentará, porque todos esos prácticos también tienen su tiempo y su plazo de presentación para que podamos cumplir, digamos, con la regularidad y los requisitos propios de la materia. Nosotros, esta materia necesitamos que tengan el 80% de la asistencia. Ya a esta altura, habiendo pasado ya un año en forma virtual las clases, perdón, ustedes ya debieran, bueno, todos, digamos, más o menos hemos aprendido cómo trabajar y cuáles son los inconvenientes que tiene la virtualidad. Lo que sí nosotros, el 80% de la asistencia a las clases las tomamos, ¿no es cierto? Y en cualquier momento nosotros podemos tomar la asistencia y es la asistencia que vamos a considerar como requisito para la regularidad. Puede ser al inicio, durante o al final de la materia. Cuando hablamos de asistencia, hablamos tanto de las clases teóricas como prácticas. Normalmente las clases están separadas los días martes, la teoría, y los viernes van a quedar la práctica. No obstante, no quiere decir que por algún inconveniente o algún feriado, o que necesitemos, digamos, recuperar alguna clase, se puedan, digamos, la clase de teoría ocupar una clase práctica y la clase práctica también da un día de que se da la teoría. Esto es para que aquellos que ustedes digan, bueno, voy a asistir a la práctica, no necesariamente puede llegar a darse tan tajante, digamos, el tema de que sean estos horarios, estos días, perdón. Esto en cuanto al aula virtual, ya después el ingeniero le va a estar pasando la clave para que ustedes puedan acceder ahí. Y el otro requisito que van a, para el cual van a regularizar la materia va a ser, digamos, el parcial. Vamos a tener también dos parciales. Uno seguramente va a ser de la parte de instalaciones frigoríficas y la otra la parte de instalaciones de calor. ¿Sí? Y después, para el que no apruebe la parte de frío o no apruebe la parte de calor, van a tener un único día para poder recuperar o frío o calor o ambas. ¿Sí? Que seguramente eso va a ser después del receso que vayamos a tener. ¿Sí? Y bueno, aprobando esos dos parciales y con el 80% de la asistencia, ustedes van a estar en condiciones de poder regularizar la materia.
Años anteriores, antes de rendir, les solíamos pedir la carpeta. Bueno, ahora estamos con el tema de la pandemia, si no nos vamos a poder juntar, bueno, no vamos a poder pedir la carpeta. Pero la carpeta es muy importante porque hemos estado viendo en muchos exámenes, sobre todo, que ustedes no hacen lo práctico y es la guía que ustedes tienen para poder estudiar junto con los apuntes esa carpeta de trabajos prácticos, que muchas veces nos pasó ahora el examen anterior, les pedimos la carpeta, era un problema que estaba dando en el práctico y lo tenían mal resuelto, ¿sí? Así que eso también, digamos, como consejo para que ustedes la lleven a día a los prácticos y a la carpeta que va a ser, digamos, su hoja de ruta para poder después rendir la materia. La materia es una materia, como les decía al principio, una materia larga y que tiene es una aplicación de muchas de otras materias que ustedes han venido viendo a lo largo de la carrera. Entonces va a ser fundamental que ustedes repasen mucho termodinámica, porque tienen mucha falencia en termodinámica, operaciones industriales, ¿sí? Química, porque directamente nosotros vamos a abocarnos a hacer y a aplicar todos esos conocimientos en instalaciones industriales. Y no nos vamos a detener a explicar, ¿sí?, lo que es, digamos, conceptos que ya ustedes lo debieran tener de otras asignaturas. Le decía también al principio el tema de que no permitimos que sean condicional. Ustedes, no sé si, sobre todo ahora con el tema de la pandemia, si van a poder rendir o no alguna materia, en alguna mesa especial. Lo cierto es que lo que el CIU Guaraní nos indique a nosotros, sobre esa base de alumnos es lo que vamos a trabajar, ¿sí? Y otro inconveniente que también vimos junto con la regularidad del año pasado es que, por lo menos yo no lo sabía, aparentemente ustedes no pueden inscribirse más de una cierta cantidad de materias. ¿Es así, ingeniero Villalba? Pasó con... Pareciera que sí, yo eso tampoco lo conocía, pero bueno, ahí la gente del departamento de alumnos es el que maneja bien esa información, pero yo creo que tenían, creo que un límite de 10 materias para inscribirse. No sé si es que estoy equivocado en el número, pero me parece que era así. Yo no estaba enterado, me enteré también hace poco. Sí, es así. Si tenés 10 materias regulares, no te puedes seguir inscribiendo en más Claro. Pero materias. inscribirse para cursar en ese cuatrimestre, ¿sí era? ¿O en el año? Claro, o sea, tenés ese límite. Sí. Claro. O sea, que la suma no Se sea puede, mayor a ese número, hay que hacer el cuatrimestre. se puede tener en total entre cursando y regulares 10. Ah, entre cursando y regulares. Ajá. Claro, porque si vos estás cursando y regularizás, vas a pasar el 10 de regularidad, ¿me entiendes? Claro, claro. Está bien. Bueno, Claro, tengan acá en cuenta eso. lo que pasó es que de la lista de alumnos había uno, creo, ¿no es cierto, ingeniero?, que Sí. había superado el número 10 de materia. Para nosotros estaba regular, pero para el seccional 1 no lo pudo admitir. Entonces eso para que ustedes tengan en cuenta, porque si es así, nosotros no guardamos la regularidad. Directamente nos basamos en lo que en seccional 1 nos termina, digamos, lo que ellos nos mandan, ¿no es cierto? Y es sobre la lista esa. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta eso. Y después el otro tema, que es la parte de que ustedes muchos me dicen, la puedo cursar a la materia, ustedes pueden hacer todo lo que ustedes quieran, pueden entrar a la clase, pero la regularidad en base a la lista y con esta última salvedad que nos enteramos, digamos, la semana pasada. ¿Sí? Porque no guardamos regularidad nosotros de la materia.
Y tampoco, por supuesto, no estamos obligados qué sé yo, a tomar un parcial a alguien que no esté que no esté inscripto, ¿sí? Por más que ustedes me digan, no, yo ya la rindo a la materia, en la mesa esta, bueno, hasta que no salga lo de no va, ¿sí? Esto un poco para que evitemos esos inconvenientes que muchas veces uno, se dan, pero terminan siendo un problema. Problema para ustedes, para nosotros, que bueno, no podemos ir en contra de lo que nos están dictando la sección alumno. No sé usted, ingeniero, si quiere comentar algo más. No, con el tema de, más que nada, de la parte práctica, por lo menos el año pasado habíamos hecho así. Supongo que para este año vamos a continuar con la misma metodología. Eh, y estoy hablando en particular de la parte práctica de instalaciones frigoríficas, que es la que van a ver al principio, los primeros 2 meses por lo menos. Después van a ver con el ingeniero Sosa la parte de instalaciones térmicas. Básicamente las clases prácticas son los mismos prácticos todos los años. Lo que vengo haciendo desde el año pasado es darle una guía de cómo resolver el práctico, ¿no? Ustedes no van a tener ahí en el aula virtual, la vamos a ver el día que nos toque la clase, pero después en el aula virtual van a tener toda la información, van a tener las tablas, diagramas, van a tener el enunciado y van a tener también la guía para que ustedes puedan desarrollar el práctico en función a lo que veamos en la clase, ¿sí? Yo voy a explicar esa guía, cómo tienen que ir resolviendo el práctico, y esa guía a ustedes también le va a quedar para que la vean en el aula virtual, ¿no? Eso es fundamental porque le vamos a exigir de que presenten en tiempo y en forma los prácticos. La parte de instalaciones frigoríficas solamente tiene 4 prácticos, ¿no? No son largos, salvo el segundo, que es un poquito más largo que el resto, pero por lo general son prácticos cortos. Eh, yo creo que esta materia por ahí a ustedes les cuesta un poco cuando van a rendir el final, porque uno le exige un poco desde el punto de vista conceptual, ¿no? Y eso es lo que le decía el ingeniero Chico, de que repasen termodinámica. Pues bueno, es fundamental, es la base de esta materia, ¿no? Ya sea para frío o para calor, pero para toda esta materia es fundamental. Y en el examen final uno les puede tomar algo que hayan visto en la práctica, pero siempre desde un punto de vista conceptual, salvo que sea escrito, ¿no? Si es escrito, bueno, ahí ya tienen que calcular y resolver en la hoja, pero si es oral, se les pide mucho desde el punto de vista conceptual. Y por ahí eso les cuesta a ustedes, ¿no? Entonces es muy importante que asistan a clases, más allá de la exigencia de la asistencia. Me parece que es beneficioso para ustedes, ¿sí? Muchos de los conceptos y mucho de lo que por ahí se suele tomar en los finales, se los da en las clases, ¿sí? Así que me parece que es importante que asistan, no solamente para poner un tilde en la asistencia, sino para empezar a darse cuenta de cuáles son, o mejor dicho, cómo tienen que estudiar la materia, para cuando quieran rendir el final, ¿no? No hay nada mejor que ir entendiendo desde el principio todo. Después es mucho más fácil estudiar. Bueno, ya habíamos hablado, los viernes serían los días para la parte práctica. Eso no significa que es exclusivo. Puede que en algún momento se necesite, por X circunstancias, ya sea de que el viernes se pueda dar una clase teórica o el día martes se pueda recuperar una clase práctica, ¿no? Eso, pero por lo general está diagramado así: martes teoría, viernes la parte práctica. Puede que no sea así siempre, ¿no? Eso, por favor, ténganlo presente. Bueno, no sé si es que a ustedes tienen alguna duda. Yo creo que el ingeniero ya dio las normativas generales de la materia, lo que ustedes deberían cumplir. Y bueno, acabo yo de hablar un poquito de la parte práctica, como para hacer un poco más dinámico esto, entretenido, porque bueno, ya el año pasado hemos tenido experiencia de clases virtuales y la verdad que se pone muy tedioso, es muy complicado. No sé para ustedes, pero de nuestro lado, desde el punto de vista del docente,
es completamente aburridísimo tener que ver una pantalla y hablarle en la pantalla. Algo totalmente fuera de lo común. Pero bueno, así están las cosas. Entonces, quiero un poquito de retroalimentación, quiero que me comenten alguna duda, consulta, no sé, preguntas que tengan, a ver. Bien, ingeniero. Bueno, a ver, a nadie se le ocurre una duda, una pregunta. Se entendió todo. Muy bien, ingeniero Chico. Disculpe, ingeniero, Sí. ¿existe alguna posibilidad de que se pueda grabar la clase para después volverla a ver en el caso que no haya quedado alguna duda o algún tipo de problema? La verdad que yo no tengo inconveniente de grabar. Es más que nada un problema técnico por el hecho de el espacio que se necesita. ¿Mm? Ya venimos grabando todos los exámenes finales. Hay un cierto límite en la cantidad de megas que se pueden guardar. Eh, a mí en particular me interesa también esto, perdón, el hecho de grabar las clases da pie a que por ahí no asistan a la clase, ¿no? Entonces, yo quisiera, me parece más beneficioso para ustedes, que asistan a la clase, ¿sí? Y que hagan las consultas ahí. Ustedes van a tener toda la información en el aula virtual. Ustedes van a tener la teoría, el desarrollo de lo que se vaya viendo inmediatamente después de la clase, lo van a tener. O sea que ustedes pueden entrar, rever todo eso, no solamente la parte teórica, sino la parte del desarrollo, del práctico, para que en la clase siguiente ustedes consulten. Porque, de nuevo, el hecho de dar clases así en forma virtual se hace muy monótono y es muy aburrido, más para el docente, tener que estar generando un monólogo frente a una pantalla. Si ustedes tienen dudas, consultas, sea la pregunta que sea, aquí no es necesario, porque por ahí hay algunos alumnos que tienen miedo de preguntar, de consultar. No voy a decir que pregunte alguna estupidez. No, no es así. Todas las dudas son buenas, porque por ahí hay alumnos que ni se le hubiese ocurrido preguntar o hacer esa pregunta, y evidentemente puede que también tengan la misma duda y sin saber, ¿no? Este, entonces a mí me parece que es mucho más beneficioso para ustedes, para nosotros y para la clase, esta forma virtual de dar, eh, de que pregunten, consulten, lean todo lo que está en el aula virtual y que les salgan dudas, porque evidentemente le van a salir, le tienen que salir, ¿no? Obligadamente les tienen que generar dudas. Entonces, en las clases me parece que se hace mucho más dinámico, accesible eh, y, y fluidas el hecho de que ustedes participen, ¿no? Más allá de que no nos podamos ver la cara, ese también es otro inconveniente técnico. Yo no les puedo exigir a ustedes que todos prendan la cámara, ¿no? Porque, bueno, no se puede, no se puede. Hemos intentado un examen este, final, escrito, creo que eran 5 o 6 alumnos que rendían, le hicimos prender las cámaras a los 6 y se entrecortaba cada 2 minutos se cortaba alguna cámara, no se escuchaba lo que decían, por ahí que alguien quería hacer una pregunta y se escuchaba la mitad. Entonces, también tenemos esa limitación técnica. Si estuviéramos, no sé, en Estados Unidos, bueno, tendríamos un ancho de banda mucho mejor, un internet con mejores posibilidades para hacer ese tipo de clases, ¿no? Pero bueno, aquí no hay esa capacidad técnica todavía. Entonces, a lo que voy es que yo en particular pienso de que no es aprovechable para ustedes el grabar la clase. A mí me interesa más de que hagan consultas, preguntas en la clase y participen, porque así mejoramos todos, ¿no? ¿Qué otra duda, consulta respecto Profesor, a la materia? Sí. yo tengo una duda. ¿El tema de los parciales hay alguna fecha estimada?
No sé, ingeniero chico, Sí. ¿tiene una fecha usted planeada? Hay una fecha estimada en función de la fecha teórica, digamos, que ustedes los deben tener parecido también a si tienen el cronograma de la universidad, ¿sí? Teóricamente, el primer parcial ustedes los tendrían el viernes 7, el viernes, ¿qué viene a ser? Martes, sí, viernes 7 de mayo. Y el segundo parcial lo tendrían ya el 2 de junio. ¿Sí? El cronograma que da la universidad, ahí establece cuándo también serían los exámenes, digamos, la semana del primer parcial, del segundo, para el ciclo básico, ¿no es cierto? Pero bueno, también está el hecho de que cuando termina el cuatrimestre, después empiezan las mesas regulares. Entonces, un cronograma tentativo que habíamos armado, nosotros tenemos, por ejemplo, para la parte de frío, vamos a tener 8 clases, ¿sí? Teóricas, y vamos a tener 7 clases prácticas. De la misma manera va a ser con la parte de instalaciones de calor. Van a tener 8 clases de teoría y 7 de práctica. Entonces, teóricamente el primer parcial lo tendrían el viernes 7 de mayo. Perfecto, gracias. Pero bueno, ya oportunamente le vamos a ir avisando. El tema es que ustedes vayan guardando lugar porque para esa misma fecha empiezan los parciales de las otras materias y bueno, si bien ahora tenemos un poco más de flexibilidad, si se quiere, por el hecho de la situación esta de pandemia, pero las clases continúan, o sea que a ustedes lo mejor que les conviene es que terminen la primera parte, el parcial, y poder arrancar la segunda parte de la materia con el parcial ya habiendo rendido, si no van a tener que estar estudiando mientras la están cursando a la otra parte de la materia. ¿Otra duda? ¿No hay más? Bueno, entonces estamos en condiciones de poder arrancar, digamos, ya con el primer tema el día de hoy, para ir haciendo el entrenamiento después de las vacaciones, varios tiempos. Vamos a empezar con el primer tema, si no tienen duda, ¿sí? Bueno, ingeniero, yo lo dejo para que usted dé la clase. Les recuerdo a los alumnos que en estos días de la semana yo les voy a compartir por el grupo de WhatsApp la clave para que se vayan matriculando en el aula virtual. ¿Mm? Así que, bueno, buenas tardes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. ¿Están viendo ahí la parte de la pantalla? Sí, 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 señor. ingeniero. ¿Sí? Bueno.
Bueno, el primer tema que vamos a ver van a ser la parte de ciclos frigoríficos. Vamos a ver si la próxima clase, ya cuando ustedes puedan acceder al aula virtual, ahí está el programa. No quería perder tiempo explicándoles, digamos, los temas del programa, pero el primer tema de la primera parte vamos a entrar a lo que serían los ciclos frigoríficos, ¿sí? De esta materia. En esta primera parte vamos a estudiar, como bien dice acá, las fuentes de producción de frío, las unidades en que medimos, la eficiencia, que es la eficiencia de un ciclo frigorífico, los distintos ciclos frigoríficos que vamos a utilizar y que se van a presentar, digamos, en la vida diaria a ustedes, las mejoras que podemos hacerle a esos ciclos frigoríficos y, como siempre, partimos de algo que es teórico para después llegar a lo que sería lo real, ¿sí? Y por último, algo que también vieron ustedes en termodinámica y se utiliza mucho acá en la parte de frío, serían los ciclos por absorción. La parte de ciclos de esta materia lo que nos va a permitir es, bueno, ustedes habrán visto muchos equipos, aire acondicionado, heladeras, están los secadores de aire, ¿no es cierto?, para quitarle la humedad. Las torres de enfriamiento, que vamos a ver más adelante, un equipo que nos permite, digamos, enfriar el agua para poder reutilizarla dentro de un proceso, por ejemplo, en la refrigeración, por ejemplo, de los cojinetes de un turbocompresor, de una turbina, ¿sí? Los lavadores de aire, equipos que nos permiten, digamos, dotarle de determinadas condiciones al aire dentro de un local, como normalmente ocurre en las textiles, para poder producir, digamos, el hilo, las telas, es necesario contar con un ambiente controlado en humedad y temperatura, ¿sí? Algunos van a ir a trabajar seguramente a la Coca-Cola, a la Pepsi, en alguna embotelladora, ahí utilizan mucho estos ciclos por absorción, es un ciclo, digamos, que permite enfriar grandes cantidades o volumen de líquido, digamos, en un proceso determinado, con una cierta particularidad que aprovechan el vapor sobrante que existe en esa industria. Bueno, de eso se trata la primera parte de la materia. Vamos a estudiar ciclos, los distintos ciclos, cómo funcionan, cómo están compuestos, y ustedes van a aprender a realizar o a diseñar un ciclo para una determinada aplicación, ¿sí? Y poder con ese ciclo conocer cuál es la eficiencia que tiene ese ciclo frigorífico para el cual ustedes lo han diseñado. Cualquier duda que tengan al respecto, me interrumpen para que podamos evacuarla sobre la marcha. ¿Sí? ¿Se escucha bien ahí? Sí, profesor, se escucha bien. Bueno. Sí, ingeniero. Entonces, lo que primero vamos a ver, ¿qué se entiende por producción de frío? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de la técnica del frío, tecnología del frío, o producir frío, ¿sí?, que es algo que lo van a encontrar en cualquier tipo de industria, hasta en sus hogares, como le acabo de decir, como los equipos de aire acondicionado, tiene el objeto, ¿sí?, de producir y mantener una temperatura a la cual vamos a denominar fuente fría, ¿sí? Temperatura que va a ser inferior a la temperatura que tenga la sustancia
o el objeto que se quiere enfriar. Es decir, si nosotros tenemos en nuestra habitación, tenemos 30 grados, ¿sí? Y queremos estar un poco más confortable, bueno, tendríamos que tener una temperatura de 24 o 23 grados. Para poder producir 24 y 23 grados y mantener esos 23 o esos 24 grados, nuestro equipo que vamos a diseñar va a tener que ser capaz de producir y mantener una temperatura que sea inferior a esos 23 o 24 grados, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda justamente existir un intercambio de calor, un delta de T. Si yo tengo agua, no sé, a 28 grados, o la cerveza, y la quiero, digamos, más helada, 5 grados, 10 grados, 15 grados, bueno, yo voy a agarrar ese recipiente y la voy a poner en la heladera. En el tiempo voy a lograr esa temperatura, pero para poder conseguir esa temperatura, mi heladera, mi equipo frigorífico deberá ser capaz de producir una temperatura inferior a la temperatura que yo quiero que tenga esa cerveza, ese líquido, esa sustancia, ¿sí? Entonces, de acuerdo también al rango de temperatura que nosotros vamos a producir y a mantener en el tiempo, esa fuente fría, tenemos esta clasificación: la criogenia, la refrigeración o el enfriamiento. Es decir, mejor dicho, hablamos de enfriamiento cuando la temperatura que vamos a producir, ¿no es cierto?, y a mantener está en el orden de los 0 a 10 grados. Hablamos de refrigeración cuando la temperatura que queremos producir y mantener está entre 0 y menos 20 grados centígrados. Y hablamos de criogenia, que es toda una ciencia, cuando hablamos de temperatura entre menos 100 grados y menos 273 grados centígrados, ¿sí? Entonces, este rango de temperatura nos da lugar a esta clasificación o a una forma de hablar correctamente al decir o al referirnos a enfriamiento, refrigeración o el criogenia. Ahora bien, ¿cómo producimos esas fuentes de temperatura? ¿Sí? Para producir esa fuente de temperatura hay distintos métodos. Tenemos por un lado, o procesos si se quiere, que tenemos procesos abiertos o procesos cíclicos. Ahí ustedes recordarán de termodinámica a qué llamábamos un ciclo o procesos cíclicos o un proceso abierto, ¿sí? Un ciclo, proceso cíclico, nos referimos a aquellos que tienen, en este caso, hablando de frío, como dice acá la definición, una continuidad en la generación de frío. Es decir, no tenemos pérdida del medio portador de la energía necesaria para la producción del mismo, ¿sí? Si ustedes se acuerdan de ciclo, lo que nosotros decíamos es partíamos del estado A al estado B a través de una determinada transformación y después de ese estado B regresábamos al estado A, ¿sí? En el medio no nos interesaba qué es lo que pasaba, pero sí los puntos iniciales y finales. Eso es un ciclo. Mientras que un proceso abierto son fuentes discontinuas. ¿Por qué decimos que son fuentes discontinuas? Porque una vez que hemos realizado el proceso, la transformación, ¿sí?, no es posible volver al inicio, ¿sí? Para esto es necesario
que tengamos una energía extra, ¿sí? Para volver al inicio. Y ahí es cuando nosotros hablamos de un medio portador de la energía. Cuando nosotros hablamos de ciclo o de algún proceso, ¿sí? De alguna transformación, lo que estábamos haciendo es al aire, al agua o a alguna sustancia X, ¿sí? A través de alguna transformación, a presión constante, a temperatura, una isobárica, una adiabática, una isoterma, en fin, partiendo del estado A, llegamos al estado B. ¿Sí? Entonces, resumiendo, dentro de los métodos para conseguir la fuente fría tenemos los procesos abiertos y los procesos cíclicos. Los abiertos son fuentes discontinuas en las cuales se pierde el medio portador de la energía necesaria para la producción del frío. Con estos, hablando de procesos abiertos, tenemos varias formas de producir esa fuente fría. Ustedes, por ejemplo, recordarán, si yo, por ejemplo, agarro un globo y lo inflo, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy inflando el globo, estoy aumentando su volumen, ¿sí? Y ese globo, una vez, si yo libero, digamos, el pico que está, digamos, obstruyendo, digamos, ese aire contenido, se produce una expansión. Esa expansión de ese fluido, de ese aire contenido, ¿sí? Esa caída de presión, hace que genere una disminución de la temperatura. ¿Sí? Ustedes cuando inflan la cubierta de la bicicleta o la desinflan, o lo mismo que pasa con el auto o el ejemplo del globo, ¿sí? Ocurre esto. Es el famoso efecto de Joule-Thomson. Justamente, a partir de una expansión es posible obtener una fuente fría de temperatura. Pero ¿qué es lo que ocurre? Una vez que yo he desinflado ese globo, he llegado hasta esa temperatura, hasta esa fuente o foco frío de temperatura, no puedo darle continuidad en el tiempo. Para eso debiera volver a inflar el globo y volver a desinflarlo. Como no puedo hacer eso porque no estamos en un proceso cíclico, sino en un proceso abierto, ¿sí? Toda esa energía, como dice acá, ¿sí? Se pierde. El medio portador de la energía, que en este caso era el aire, se pierde. Y esto sería una forma, a través de una expansión, de lograr producir una fuente fría de temperatura. La otra sería un proceso de evaporación. Ustedes conocen el hecho de que cuando uno transpira, ¿sí? O el efecto de la cantimplora, ¿sí? Pero vamos, cuando uno transpira, siente una sensación, digamos, de frío en las inmediaciones donde se produjo esa transpiración, ¿sí? Y es justamente ahí que, producto de esa evaporación, hubo un intercambio de calor, digamos, que eso lo vamos a ver más adelante, y que ha dado lugar a esta disminución de la temperatura. Pero que tampoco podemos darle continuidad en el tiempo, porque una vez que se ha evaporado, hemos llegado al equilibrio. ¿Sí? Otra forma que tenemos de producir una fuente fría sería con el hielo. Ya teniendo el hielo, lo pongo en un recipiente con agua y voy a enfriar el agua a una temperatura que teóricamente sería la temperatura que tiene el hielo, digamos 0 grados. Teóricamente, nunca llegaría, porque sería un proceso, es un proceso irreversible en la vida real. Pero bueno, ahí ya tenemos una fuente fría. Otra forma sería con el anhídrido carbónico sólido, que es el famoso hielo seco que utilizan los heladeros para poder vender, digamos, el helado. ¿Sí? Entonces yo puedo utilizar esa fuente fría para poder
digamos, usarlo para enfriar otra sustancia, ¿sí? Mezclas frigoríficas. Ustedes habrán visto en física o en química, mejor dicho, que la mezcla de determinadas sales con el agua lo que hace es variar su punto ebulloscópico y crioscópico, ¿sí? Entonces eso es lo que nos permite justamente bajar la temperatura y lograr una fuente fría para una determinada aplicación. Por supuesto que una vez que hemos alcanzado esa temperatura, no es sostenible en el tiempo, porque estamos de nuevo dentro de un proceso abierto. Y aquí también se da el tema del agua-aire. Un ejemplo, ustedes pueden ver el hecho de el rociador de césped que pueden tener en su casa, ¿sí? El agua pulverizada en el ambiente que está rodeado de aire, se produce un intercambio de calor, una evaporación, ¿sí? Una quita de calor que da lugar a esa evaporación, ¿sí? Y por consiguiente, lo que se encuentra en las inmediaciones van a sentir una sensación de confort producto de que ha bajado la temperatura, ¿sí? Hay algunos procesos, acá le llamamos magnéticos, que para determinadas sales, ¿sí? Uno magnetizándola y desmagnetizándola, ¿sí? La orientación que tomen esas determinadas sales, lo que hace es producir una reacción que da lugar a una disminución de la temperatura, efecto que también lo podemos utilizar como en un proceso para la generación de una fuente fría o un foco frío. Los procesos eléctricos también nos va a permitir generar una fuente fría. Ustedes se acordarán la termocupla. La termocupla era un instrumento que nos permitía medir la temperatura en un horno, por ejemplo. ¿Y cómo estaba formado? Estaba formado por un par bimetálico, en donde en uno de los extremos estaban unidos, ¿sí? Y en el otro extremo habíamos puesto que esté a una temperatura de 0 grados. O sea, normalmente cuando uno hacía el ensayo, en uno de los extremos 0 grados, o sea, ese extremo de ese bimetal estaba expuesto en un recipiente con hielo. Entonces, al poner el otro extremo en el horno en la temperatura que uno quería medir, ¿sí? Daba lugar a la circulación de una FEM que era proporcional a la temperatura que estábamos teniendo en el horno. Entonces, indirectamente podemos conocer la temperatura que tenía ese horno. Bueno, ahora acá sería al revés. Yo puedo generar esa fuente fría, ¿no es cierto?, a partir de ese par bimetálico, ¿sí? Y haciéndole circular una corriente. Si le hago circular una corriente, tengo una FEM, tengo un extremo que está a la temperatura ambiente, y de acuerdo al par bimetálico y a la tensión, puedo generar en el otro extremo del par bimetálico una temperatura menor que el ambiente, un foco frío, ¿sí? Que podemos llegar a utilizar para en los procesos de esto de frío. Bueno, básicamente estos son los métodos para conseguir la fuente fría en un proceso abierto. Cuando hablamos de ciclos en refrigeración, y ustedes ya vieron en termodinámica, podemos hacer los ciclos, ¿sí?, con gases o con vapores. ¿De qué va a depender eso? Hablamos de vapores cuando estamos dentro de la campana, en un diagrama TS, diagrama PV, en cualquier diagrama que a ustedes se le ocurra. Si las transformaciones se realizan dentro de la campana, tenemos vapor, es un vapor húmedo. En los extremos tenemos líquido y en el otro tenemos vapor saturado seco. Pero si ese ciclo o ese proceso se realiza por encima de la temperatura crítica,
dice líquido, estamos hablando ya de un gas, en donde se cumplen ya todas esas leyes que ustedes habían estudiado en física. Vale decir que nosotros acá en frío podemos llegar a producir un proceso cíclico con gases o con vapores, ¿sí? Pero antes de seguir hablando de los ciclos en frío, tenemos que cuantificar o identificar a esa sensación de frío. Y es por esto que, así como cuando hablamos de calor, referíamos a la kilocaloría hora, aquí en frío vamos a referirnos a la frigoría hora. Por lo tanto, una frigoría equivale a una kilocaloría. ¿Sí? Y cuando tenemos que hablar de cantidades mucho más grandes, la frigoría ya nos queda corta y hablamos de toneladas de refrigeración, donde una TR, una tonelada, equivale a 3024 kilocalorías hora, equivale a 3024 frigoría hora. ¿Sí? Y que por definición es la potencia frigorífica necesaria para transformar una tonelada de agua a 0 grados en hielo a 0 grados en un día referido a una hora. Es decir, es la cantidad horaria de frío producido. También pueden llegar a encontrar ustedes, si van a, no sé, alguna casa que venden electrodomésticos, aire acondicionado, le van a decir, bueno, yo tengo un equipo, en vez de 3.000 frigorías, tengo un equipo de tantos kilovatios. ¿Sí? Bueno, ustedes tienen que hacer acá la equivalencia entre que un kilovatio son 860 kilocalorías hora, son 860 frigorías hora. ¿Sí? Eso es cómo nosotros podemos identificar a esta sensación de frío que estamos produciendo. ¿Hasta acá hay alguna duda? Ninguna. Bueno. ¿Qué es lo que ustedes se acuerdan de termodinámica? De termodinámica se acuerdan el ciclo de Carnot. ¿Qué era el ciclo de Carnot? El ciclo de Carnot era el ciclo de máxima eficiencia, ¿sí? Ciclo en que algo teórico, reversible y que imposible de realizar, pero que nos permitía como parámetro para poder referir el resto de las otras transformaciones o de otros ciclos que vayamos a hacer. En frío podemos utilizar el ciclo inverso de Carnot, ¿sí? Para esto recordemos un poquito. Ustedes en termodinámica deben haber visto primera ley, la segunda ley de la termodinámica. Fíjense, tengo una fuente caliente, una fuente fría, una máquina. ¿Y qué nos decía el primer principio de la termodinámica? ¿Alguien se acuerda? Y el segundo principio, ¿no se acuerdan? ¿No? Bueno, van a repasar. Acá lo que se trata de mostrar es cómo sería el ciclo inverso de Carnot. Es decir, para eso yo tengo una fuente caliente y tengo una fuente fría. ¿Sí? Yo le voy a dar trabajo a mi máquina frigorífica, absorbe de la fuente fría el calor Q0 para que luego lo expulse hacia la fuente caliente. ¿Sí? Básicamente ese es el ciclo inverso de Carnot. ¿Sí? Y que estaba formada, como ustedes lo pueden ver acá, como por dos isotermas y por dos adiabáticas. ¿Sí? En donde
esto que está rayado, desde acá arriba hacia abajo, sería el calor de condensación. Y esto que está rayado acá cuadriculado, el calor de vaporización. Y por diferencia, si yo planteo el primer principio, me queda que el trabajo de circulación o el trabajo teórico pasaría a ser esto que está acá rayado. Ahora bien, acá yo hablé de máquina frigorífica, pero ustedes saben también que hay equipos que pueden producir calor. No necesariamente las calderas, sino ustedes habrán visto el aire frío-calor. Y tenemos las bombas de calor. La diferencia entre uno y el otro serían los límites de las temperaturas en las cuales estén trabajando. Por eso es que en una máquina frigorífica la temperatura T0 que se obtiene en el foco frío va a ser menor que la temperatura ambiente. ¿Sí? Y cuando hablamos de bomba de calor, que puede ser un aire que vaya a calefaccionar, vamos a tener la fuente fría acá, el calor Q0 que absorbe de la fuente fría, y yo le voy a dar trabajo. Para que de esta manera generemos, ¿no es cierto?, esa fuente fría y la temperatura del condensador sea mayor que la temperatura ambiente. Esto es un poco, digamos, el ciclo de Carnot, que ustedes ya lo han visto en termodinámica, han visto seguramente este esquema y el diagrama TS. Para no cansarlo más, hoy vamos a llegar hasta acá nomás, para que ustedes puedan repasar un poquito más de termodinámica, porque si no se va a volver tedioso, como les decía al principio. Ahora, algo que también vieron ustedes en termodinámica es el coeficiente de eficiencia. Y ese coeficiente de eficiencia que existen para las máquinas frigoríficas y para la bomba de calor, no es otra cosa que nos permite valorizar energéticamente a la máquina desde el punto de vista termodinámico para las frigorías que queremos que produzca. Así se define que para una máquina frigorífica, como esa eficiencia como el frío producido y el trabajo entregado. ¿Sí? En el caso de la bomba de calor, es el calor producido. Sería calor producido siempre lo que yo produzco y lo que yo le estoy entregando. Y se lo puede poner de esta forma. ¿Sí? ¿Por qué pasamos de escribir esto a esto? Y bueno, pues ¿cuánto vale el Q? Vamos para acá, fíjese, este Q sería la temperatura por delta de IS, S1 menos S2. O si estamos acá, sería esta temperatura por S2 menos S3. ¿Sí? Y queda puesto de manifiesto esto. En donde se puede observar que la eficiencia de una bomba de calor es igual a la eficiencia de una máquina frigorífica más 1. ¿Sí? Y en donde también el ciclo inverso de Carnot proporciona la mayor eficiencia en la producción de frío y la intención es producirla, reproducirla o por lo menos tratar de aproximarse a esa configuración. Es por eso que estudiamos el ciclo de Carnot, el ciclo de máxima eficiencia, y a partir de ello, como sabemos que no se puede realizar, lo que hacemos es buscar algún ciclo parecido a este, que es la máxima eficiencia, pero que se pueda llevar a cabo, que se pueda producir. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿No tienen duda? No, ingeniero, nada. Bueno, mire. Ingeniero, yo, Sí. una consulta acerca del sistema de unidades. Usted había puesto
que una frigoría era una kilocaloría Sí, hora. sí, Hora, perfecto. ahora. No, no, me quedó esa duda porque No, pensaba no, que ahí, era claro que unidad de tiempo. estábamos en la similitud frigoría, kilocaloría, pero en realidad es una unidad de potencia, frigoría hora, kilocaloría hora. ¿Sí? No, está bien. Estaba viendo porque en el Eh, apunte, ¿cómo se llama? En la presentación no aparecía así, bueno, me quedaba esa duda. sí, yo ya, la semana que viene ustedes ya van a tener los apuntes, yo diría que repasen termodinámica para que yo no siga hablando en forma monótona y ustedes calculo que deben tener muchas dudas con lo que estuve diciendo y no recordarán un poco de termodinámica. Entonces vamos a dejar hasta acá. Lo que vamos a hacer la clase que viene, que vamos a ir un poco más rápido, es ver los ciclos de gases con vapores y las mejoras que tiene cada uno de ellos. ¿Y por qué? Sí, para eso voy a necesitar que se repasen bien ciclo, trabajo, ¿qué más? Todo lo que vieron de termodinámica lo vamos a utilizar a lo largo de esta materia. ¿Sí? Y por otro lado, para darle tiempo, si alguien más se quiere sumar, yo hoy no voy a tomar asistencia, ya tomaría asistencia a la clase que viene. ¿Sí? Así que si empezamos a computar para la clase que viene. Vamos a ver si podemos alargar el práctico ya el día viernes o si no, ya directamente pasamos al otro martes con la teoría y recién el martes siguiente, el viernes siguiente ya empezamos con la práctica. Por ahora dejamos hasta acá. Lo que ustedes tienen que saber es qué es el coeficiente de eficiencia, cómo se mide, y nos permite, digamos, valorizar lo que sería en las máquinas frigoríficas o bombas de calor, la eficiencia. Qué tan bueno o qué tan malo es esa máquina. El ciclo de Carnot, de máxima eficiencia, cómo está formado, para qué sirve, y en base a eso, como sabemos que no es realizable, vamos a tratar de conseguir por otras deformaciones algo que podamos realmente realizarlo. ¿Sí? Pero obviamente partiendo del ciclo de Carnot, que es de máxima eficiencia. Bueno, esto lo hemos visto. Y estos que son las fuentes para producir la fuente fría, ¿no es cierto? Tanto en los procesos abiertos como en los procesos cíclicos. Profesor, ¿van a Sí, subir las diapositivas antes de las clases? no, las diapositivas son para mí y ustedes van a tener, digamos, los apuntes. Es un formato en PDF donde está todo el apunte para que ustedes estudien de ahí. Las diapositivas las doy yo porque en realidad no van a poder entender muy mucho porque no tiene mucho contenido. Sí, a ustedes les puede servir para tomar un apunte y después poder referenciarlo a la teoría según el tema que corresponda cuando ingresen a la página y puedan bajar, digamos, esa teoría. ¿Sí? ¿Se entiende? Gracias. Bueno, dejamos acá. Avísenle al resto de sus compañeros para que la clase que viene ya empezamos a tomar asistencia. Sí. Y bueno, si no sabía, si sabía, si llegó tarde, bueno, ya será problema ya de él, ella. En principio lo estamos encontrando de nuevo el martes que viene a las 3 de la tarde. Caso contrario, que yo lo llame para que tengamos este viernes la teoría. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar hasta acá nomás. Repasen termodinámica y nos vemos la clase que viene. Bien, profesor, entonces ustedes avisan cualquier cosa ya hace el viernes. Yo le voy a avisar si la clase es el viernes o directamente hasta el principio el otro martes a las 3 de la tarde. Pero yo le aviso si va a ser si vamos a adelantar para este viernes. Repasen termodinámica y avisen al resto que quieran, que ya empezó a contar la asistencia para que tienen que tener para poder regularizar la materia. ¿Sí?
Perfecto, gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego. Buenísimo. Gracias, buenas tardes. Chao, gracias. Hasta luego, Hasta ingeniero. luego.